estamos viendo la declaración de independencia de Europa. Fíjense qué curioso. Europa ha sido aliada de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, son aliados de Estados Unidos porque les conviene. A Europa le ha convenido. Teniendo la amenaza de la Unión Soviética que quería difundir el comunismo por todo el mundo y viendo cómo le iba a los países a los que sí conquistó la Unión Soviética, como Hungría y Polonia y Checoslovaquia y Yugoslavia, bueno, Yugoslavia menos, y Rumanía y Albania, pues, ¿qué quieren? Los europeos no querían ser comunistas. Allá ellos. Yo no estaba en aquel entonces. Pero Estados Unidos ha sido un aliado que se ha mantenido porque ha sido un aliado leal. No solo porque Estados Unidos protege a Europa, como te dicen algunos, ¿no? Pero si alguien en Noruega, por ejemplo, que está enfrente de la Unión de Rusia, enfrente de Noruega, en donde Rusia tiene montones de misiles nucleares que no apuntan a Noruega, apuntan a Estados Unidos. Esto lo vigila Noruega para garantizar la seguridad nuclear de Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos lo hace todo por Europa, es una asociación de aliados que les conviene a los dos, hasta hoy. Donald Trump ha venido a romper la alianza y a mí me da un enorme gusto porque Europa está empezando a declarar su independencia. Pero no vamos a hablar de guerras, ni de nucleares, ni de rusos. Vamos a hablar de algo que ustedes no suelen, bueno, la mayoría de la gente no suele tener en cuenta. Voy a hablar de dos elementos de la independencia basados en esto. Microsoft Office y Visa Mastercard. No sé si ustedes lo saben, pero Visa Mastercard es la misma empresa, ¿eh? Antes no lo era, pero sí lo es. Ambas empresas no son independientes, son un consorcio de bancos de Estados Unidos. El 1% que le cobran al comerciante, bueno, al final te lo cobran a ti. Cada vez que pagas con la tarjeta, va a el fondo común de los bancos de Estados Unidos que se reparten los brutales ingresos de Visa y Mastercard. Porque tú y yo y todos tenemos, yo dudo que alguno de ustedes no tenga una tarjeta Visa o una tarjeta Mastercard. Lo que no saben es cómo funciona. Y por otro lado, pues Microsoft ha sido el Microsoft Office, es el estándar de las suites de oficina que incluye cosas como PowerPoint para presentaciones, Teams para el trabajo cooperativos. Teams es basura total, por cierto. Word, Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Lo que no te dicen, en el caso de Microsoft, vamos a dejar fuera, lo cerramos por el momento. Lo que no te dicen, en el caso de Microsoft, es que no solo son millones y millones y millones y millones de dólares, de euros, lo que quieras ponerlo, que se lleva Microsoft del uso de sus suites Microsoft Office en Europa. Ya te lo imaginarás, ¿no? Si todos usan... Hombre, yo uso Mac. Yo tengo, ¿saben ustedes? Yo tengo Mac. Tengo un entorno Mac en mi casa y en mi trabajo y en todo. Pero tengo que usar Office para Mac. Bueno. Por lo tanto, le pago dinero, yo cada año le pago su licencia a Microsoft. Y como yo, millones y millones de europeos. Pero somos nada. El negocio es las empresas y los gobiernos que utilizan a Microsoft. Entonces, los gobiernos le pagan una cantidad de dinero en licencias brutal. Pero espérenme que estoy buscando una cosa. Bueno. Te estabas con Microsoft, pero no pasaba nada, era un aliado, ¿no? Es una empresa y un aliado. Es una empresa que se lleva tus datos.
Cada vez que tú escribes un documento en Office, en Word, y lo guardas, Microsoft tiene sus datos, tiene tus datos de cuándo les pagas, tiene tus datos de cuánto usas cada uno de sus, cada cuándo usas sus programas y para qué. No tiene datos precisos, no si dices a fulanita, te quiero muchísimo y mañana en la noche vas a ver que soy un lobo. No va a llegar eso, pero se va a enterar que le escribiste, porque probablemente usas también sistemas de correo de Estados Unidos, como los de Google. También utilizas trabajo cooperativo y todos esos datos van a Microsoft. Microsoft te garantiza que tiene una política de privacidad que te sacan a cada rato, que es más larga que un día sin pan. Pero se les olvida decirte que por ley en Estados Unidos, cualquier dato que tenga una empresa de Estados Unidos tiene la obligación de dárselo al gobierno de Estados Unidos el día que el gobierno de Estados Unidos se lo pida. Por ejemplo, un juez quiere saber algo sobre unos correos que envió alguien y entonces Google se los da. ¿Ok? Pues esto funcionaba muy bien y nadie se fijaba mucho. Había intentos, ¿no?, de cosas independientes hechas originalmente sobre Linux, pero también que fueron moviéndose a otras plataformas, cosas de fuente abierta. Pero ahora, a raíz de lo que está haciendo Donald Trump, pues se ha decidido que, ya vamos en serio, Europa va a crear una suite de oficina, está creando con una base en todas las plataformas que ya existen, basado en OnlyOffice, para dar editores de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, PDFs. Incluye aplicaciones tanto para dispositivos móviles, para escritorio y para web, diseñados para la creación de documentos y el trabajo en colaboración. Es EuroOffice, nueva suite ofimática, decía uno de sus anunciantes, nueva suite ofimática de código abierto, diseñada en Europa, que promete total compatibilidad con documentos de Microsoft y Google, priorizando la privacidad y la soberanía digital. El dominio de las herramientas de productividad en la nube por parte de gigantes estadounidenses enfrenta un desafío con el lanzamiento de EuroOffice, una solución integral que combina lo mejor del software libre con una interfaz moderna y fluida similar a la de Microsoft 365 o Google Docs. Además, aparte de la suite de oficina, Francia, por ejemplo, está poniendo un límite para, ¿cuándo están? Para 2027 ya no pueden tener sistemas operativos Microsoft. El Windows del que yo tuve, me acuerdo, el Windows 3.1 fue el primero que yo tuve. Originalmente es que trabajaba en DOS, si soy viejo. Yo siempre estuve con ordenadores, computadoras o computadores desde muy joven. Yo, afortunadamente, mucha gente de mi edad no tiene ni relación con esto. Pero Francia va a echar del gobierno el sistema operativo de Microsoft, sustituirlo por una distribución de Linux, que ahora sí ya es una plataforma madura, y a la que ahora se le está impulsando. Antes no, porque bueno, pues tenías Microsoft y son aliados. Ahora no. Ante la preocupación que genera Donald Trump, vamos a sustituirlo por un sistema de fuente abierta, una distribución de Linux, que es una distribución de Ubuntu la que se está usando, para tener sistemas operativos que no pasen por las oficinas, por los centros de datos y por la nube de los Estados Unidos. Entonces, esto significa la pérdida de dos cosas: el dinero y el control digital. Pero esto se ve mucho más en esto. Visa y Mastercard. Como decíamos, todos tenemos una o dos o tres o más. Y la revista europea de negocios, algo que publicó originalmente en febrero de este año, pero que lo actualizó el 23 de abril, que es hoy, dice: Europa está rompiendo relaciones con Visa y Mastercard y es un problema de $24 trillion. Trillion dólares significa billones de dólares. Billones no significa billions. Billones significa millones de millones. ¿Okay? Lo que Europa le entrega por comisiones a Visa y Mastercard son 14 millones
24 millones de dólares. Europa está desarrollando sus propios sistemas de pago. Dos, uno del sector privado que se llama EpiWero, del European Payment Initiative, la iniciativa de pagos europea, y el euro digital del sector público. Su idea es romper el dominio del más del 60% de Visa y Mastercard para los pagos que se realizan en Europa. La idea es conseguir la soberanía financiera. Esta soberanía financiera vamos a ver ahora lo que significa, pero también ayuda a que los comerciantes paguen menos dinero por las transacciones de pago no en efectivo. Además, si la tendencia es a usar cada vez menos el efectivo, y sobre todo después de la pandemia en Europa, el efectivo ha desaparecido en gran medida. Puedes pagar hasta un café ya con tarjeta, pero si pagas €1.20, un 1,2 céntimos de todos modos van a las centrales de Visa y Mastercard. Pero ya ocurría antes en el Reino Unido, pero con la pandemia en toda Europa ya la tarjeta es la forma normal de pagar. Pero mejor paga sin tarjeta de crédito de allá, sino paga con un sistema de pago europeo. Las cuotas, los porcentajes para los comerciantes son menores, las transacciones son mucho más rápidas porque no tiene que ir a Estados Unidos y regresar. Y Wero ya está empezando a funcionar en Alemania, Francia y Bélgica, utilizando pagos de cuenta a cuenta, es decir, transferencias bancarias directas en vez de tarjetas. Lo explicaba una señora porque cada país tiene sus sistemas de pago. Aquí en España tenemos uno que se llama Bizum. Sobre todo para pagos pequeños, 10 euros, cosas así, pues mejor te lo pago por Bizum. Ni te hago una transferencia, ni voy y te lo doy en efectivo, ni te lo pongo tarjeta. Y si hay que pagar una cuota, ¿no? Si no, directamente usas el Bizum. Y hay muchos comerciantes que están empezando a usar Bizum para que vas a la tienda, compras algo y con el teléfono le haces un Bizum. Pero ahora todos los sistemas estos, como el Bizum de banco a banco, de cuenta a cuenta, que hay en Europa, se van a unir bajo EpiWero o el Wero de la iniciativa de pagos europea, y entonces ya no tienes que tener Visa o Mastercard. El trato que crea estos sistemas de pago reúne a más de 130 millones de usuarios en 13 países sobre la billetera digital Wero, y llega poco después, unas pocas semanas después de que la presidenta del Banco Europeo, Christine Lagarde, le dijo a la radio irlandesa que Europa necesita su propio sistema digital de pagos de manera urgente. Advirtió que virtualmente todos los pagos actuales europeos, tanto en tarjeta como por teléfono, pero el teléfono también se usa para pagar, fluyen por una infraestructura no europea. Visa y Mastercard procesan alrededor de 24 billones de millones de transacciones anualmente entre ellos. Obviamente los que se queden con los millones de millones se quedan con el 1%. El 1% de 24 millones de millones es un dineral. Pero el dinero no es lo importante. Lo que importa son los datos. La gente te ha metido la idea, y esto yo lo veo con frecuencia, de que, saben tus datos, saben dónde vives, saben tu teléfono. Y, mira, antes de que la mayoría de ustedes naciera, teníamos directorios telefónicos. Todos los años, la compañía telefónica te traía un librote de este tamaño, que era el directorio telefónico. Entonces, si tú tenías que hablar con Juanito Pocastrancas, ibas a la P, y yo sé, Pocastrancas Pepito, y ahí estaba su teléfono y su dirección. Todos, si no querías estar en el directorio, tenías que pagar una cuota adicional que nadie pagaba, porque a nadie le importaba. ¿Qué importa saber dónde vives exactamente? Vamos a ver qué sí importa. Importa que sepas en qué espacio te mueves, en Gijón, en Bruselas, en Washington, en México, en Buenos Aires. Eso sí importa. ¿Por qué? Porque cada vez que pagas con la tarjeta, no es que sepan tu número de teléfono ni el color de tus calzoncillos. Pero cuando juntas todos los datos de toda la gente que compró esa semana, sabes qué productos están saliendo más y qué productos están saliendo menos.
¿Qué tanto ingreso disponible se tiene en cada zona donde se paga con Visa o Mastercard? Si hay mucho ingreso disponible y la gente está comprando cosas de lujo o, digamos, no precisamente de primera necesidad, pues entonces esto es una información para que los que venden cosas vayan allí a venderlas. Son datos que valen dinero. Si hay una depresión económica en un país determinado y ves que las compras caen, tienes una forma de operar tus ofertas en ese país para no perder dinero ofreciendo cosas que no te van a comprar. ¿Quién compra? Porque se sabe qué edad tienes. El banco sabe qué edad tienes cuando te da la tarjeta, ¿no? Sabe si eres chico, chica o chique. Sabe más o menos en qué zona vives, aunque no tenga tu dirección exacta. No necesitan tu nombre. Necesitan que seas una de las piezas que generan un mapa de datos gigantesco que ahora la inteligencia artificial puede digerir mucho más rápido para saber cómo funciona la economía europea. Quítales eso. Quítales la forma de saber cómo tienen que venderle sus productos, sus servicios, sus ideas, sus juegos, sus videojuegos a los europeos. Porque ya no sabes cuántos programas o cuántas tarjetas, porque ahora no hay cartuchos, pero cuántas tarjetas de ampliación de memoria para la PS5 se compraron este año. En Gijón, en Oviedo, en Bruselas, en París, en Milán. Te permite hacer previsiones de negocios importantes para no perder dinero. Quítales todos esos datos. Esa es la independencia, la autonomía financiera que incluye también datos. Porque todo pasa a través de una infraestructura de empresas estadounidenses. En la Unión Europea, el 56% de las transacciones que no implican dinero pasan por Visa o Mastercard. 44% no pasan, ya es muchísimo. La idea es que sea muchísimo más y que las tarjetas estadounidenses se conviertan en la sexta o séptima opción de pago. Lagarde le dijo a los irlandeses: es importante que tengamos los pagos digitales bajo nuestro control. Ya sea que utilices una tarjeta o utilices un teléfono, habitualmente va a través de Visa, Mastercard, PayPal, Alipay, etc. ¿Por dónde pasa todo eso? Estados Unidos o China. Así que el 2 de febrero de 2026, la Iniciativa de Pagos Europeo firmó un memorándum de entendimiento con la Alianza Europa, la coalición de sistemas de pago nacionales, que incluyen, decíamos, Bancomat, Bizum, MBWay, que es de Portugal, MobilePay, Vipps MobilePay, que es de los países nórdicos, de los países escandinavos, para reunir a todos bajo un sistema de pagos en el que ya tus datos no tengan que ir a Estados Unidos, porque igual no nos conviene ahora que el gobierno de Estados Unidos pueda saber una serie de cosas, ya no solo que los comerciantes tengan más información sobre el mercado europeo que los propios comerciantes europeos, que los fabricantes, pero no me refiero a grandes comerciantes, también a los... Hago cervezas artesanas, ¿dónde las vendo? ¿Qué datos tengo para saber a qué mercado debo ir con mis cervezas artesanas para hacerles publicidad y que la publicidad no sea tirar el dinero y que la gente me compre mi cerveza artesana que sabe a paja? Saben a paja, me dicen, yo no bebo. No depender de Estados Unidos para eso es una declaración de independencia. Los pagos de cuenta a cuenta a través de fronteras se lanzan este año y el comercio electrónico en 2027. Por primera vez, un consumidor belga que le compra a un detallista italiano o un cliente español que le paga a un freelance francés no tiene que pasar su transacción a través de una red estadounidense. La soberanía de pagos es otra forma de soberanía de lo que está creándose realmente como la independencia de Europa. Y a mí me parece magnífico. Si Estados Unidos no es un aliado conveniente, lo cambiamos. Si esto es por conveniencia, como todos los países defienden sus intereses. Pero te voy a decir otra cosa. Donald Trump no se da cuenta del daño que le está haciendo a su país al romper con la confianza de sus más estrechos aliados. Estrechos aliados que, por cierto, en este día, aún los de derecha, incluyo a Ana Elena, la
la presidenta de la... No, perdón, incluyo a Kaja Kallas, que es una mujer de liberal demócrata, de la que he hablado muy bien aquí. Todos, hasta los de la derecha, como Kaja Kallas, que es una mujer de derecha liberal, están muy a la izquierda de los Estados Unidos y se dan cuenta de lo importante que es estar a la izquierda de Estados Unidos y tener lo que tenemos, que hasta la derecha inteligente, no la española, desgraciadamente lo defiende, cosas como nuestra sanidad, nuestra salud, nuestra educación, nuestras pensiones, nuestro paraguas social y esas leyes que hacen que no puedan destruirlo tan fácilmente aquellos que se lo proponen.